Buenas tardes. Tengan todos ustedes. A continuación vamos a dar inicio a la presentación del libro Privatización del petróleo, el robo del siglo. Previamente me permitiré dar una breve semblanza del doctor Ricardo Monreal, quien hoy nos acompaña aquí en el estado de Chiapas. Nació en Plateros, Fresnillo, Zacatecas, 19 de septiembre de 1960, abogado egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas con doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Militante político, gobernador, senador, actualmente es diputado federal para el periodo 2012-2015, coordinador parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Autor de libros El origen, evolución y perspectivas del federalismo mexicano, Bernalejo de la Sierra, crónica de un despojo, El fraude que no se vio, Bicentenario y el festejo, El fuero constitucional, Escuadrones de la muerte en México, La larga travesía, en enero de 2014, en la que describe episodios reveladores de la turbulencia electoral en el México contemporáneo. Particularmente detalla el manejo fraudulento en la elección presidencial del 2012. Y recientemente presentó el libro Privatización del petróleo, el robo del siglo, el lunes 24 de febrero de 2014 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en compañía de nuestro coordinador nacional, Dante Delgado. Mismo que ha sido presentado en varias ciudades en distintos estados de la República. Cedo el uso de la palabra a la moderadora de este evento, la maestra María Elena Orantes López, secretaria general de acuerdos de nuestro Movimiento Ciudadano y distinguida chiapaneca que hoy nos honra con su presencia. Muchas gracias. Nuestra presidenta del Consejo, la licenciada Claudia Trujillo. Muchas gracias a la presencia de nuestro coordinador estatal, Luis Alfonso Potenciano, pero muy bienvenido a esta sede chiapaneca al doctor Ricardo Monreal. Como voy a dar el comentario final del libro, no me queda más que darle el uso de la voz a nuestro ponente, a doctor Ricardo Monreal, a quien recibimos con un aplauso para poder escuchar el robo del siglo. Quiero agradecerle a la maestra Orantes que me haya invitado a la presentación del libro aquí en Tuxtla. Quiero saludar a Luis Alfonso Potenciano, a dirigentes y amigos de Morena, a don Alfonso García, a la diputada Roxana, compañera nuestra, el Movimiento Ciudadano. Un saludo a maestros y maestras del Estado, a Claudia, a todos ustedes. Quiero decirles que de las 10 obras que tengo, esta es quizá una de las que haya escrito con mayor prontitud, pero sobre todo con mayor indignación. El día 12 de diciembre, fecha en la que se aprobó la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, ese día, por la madrugada, decidí escribir este libro. Es un libro que recoge no solo los aspectos técnicos, sino también el acontecer de cómo se desarrolló la noche negra que yo le denomino de la ignominia política, y cómo un grupo de legisladores sin ninguna reflexión, de manera mecánica, abusando de la mayoría, modificó uno de los aspectos fundamentales del constitucionalismo mexicano. Modificó la propiedad de la nación del recurso más importante que México tiene, el petróleo. ¿Por qué lo presento en Chiapas como un estado importante? Porque aquí Chiapas sufrirá el tema de la privatización.
Hasta ahora las comunidades han mantenido con fortaleza y con idiosincrasia sus costumbres, su tierra, su agua, su suelo, pero con esta vorágine que viene aparejada con la privatización de la energía y del petróleo, vienen por Chiapas estos mercenarios transnacionales. Por eso es que es importante revisar la obra. Ahí en la obra desarrollo desde la compra de la presidencia hasta la venta del petróleo, pero describo con claridad en qué consisten los cambios constitucionales del 25, 27 y 28, en qué consisten los 21 transitorios y cómo voy desarrollando la historia, cómo voy haciendo un estudio de derecho comparado de Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas, hasta la actualidad. Y una cosa que mucho me indignó fue que los diputados y senadores no supieron, no saben, no entienden qué fue lo que aprobaron. Uno de los capítulos que más me preocupan es el de la cláusula Calvo. ¿Qué es la cláusula Calvo? Los que son abogados, y Chiapas tiene fama de buenos abogados, saben que la cláusula Calvo es aquella que establece que el Estado Nacional renuncia a su soberanía en materia de controversias jurídicas. Es decir, una vez instalada la empresa transnacional, sea Statoil, Chevron, Petrogas o cualquier otra empresa transnacional, si se presentan controversias jurídicas sobre despidos de trabajadores, sobre la propiedad de la tierra, sobre litigios jurídicos, el país renuncia a conocer esos litigios en tribunales nacionales para que sean conocidos en tribunales internacionales. Es decir, si un grupo de trabajadores es demandado, tendrá que ir a Francia para poder demandar la indemnización, porque México cobardemente renunció a su soberanía de que aquí en México se resolvieran los conflictos planteados sobre el petróleo. Es la denominada cláusula Calvo y que está en el libro descrita de manera académica y técnica para que puedan ustedes consultarla. Pero además toca un tema clave que es el de los trabajadores. Yo sostengo que los trabajadores serán despedidos en 2 años en un número de entre 50 y 60 mil trabajadores de Pemex. No hablo de los dirigentes como Carlos Romero de Champs. Esos no necesitan ser despedidos. Con el dinero y la riqueza que han acumulado, sus generaciones tienen para vivir y para aguantar cualquier despido. No, hablo de los trabajadores que están sometidos al sindicato. Este es otro tema que toco con profundidad, el Fondo Monetario, el Fondo Mexicano del Petróleo, y hay un tema que en lo particular me gustó mucho porque pongo al relieve los argumentos que el gobierno federal ha tocado sobre la irracionalidad económica de la privatización de la renta petrolera. ¿Por qué irracional? Porque no hay país en el mundo que renuncie a sus recursos naturales que año con año le otorgan fiscalmente cerca de 80 a 100 mil millones de dólares, casi $1 billón que va al fisco
como recursos fiscales. Por eso la gente, cuando la ha escuchado incluso en universidades, preguntarme y cuestionarme y decirme, ¿yo qué gano? ¿A mí qué me importa que privaticen el petróleo? Finalmente yo no he obtenido nada del petróleo. ¿A mí qué me importa? A mí no me reparten de lo que obtienen del petróleo. Y yo les digo, estás equivocado. Una cosa es que se lo roben, pero 1 billón de pesos va a las arcas del erario, con el que se paga educación, salud, infraestructura, vigilancia, seguridad. Es decir, casi el 25 al 30% de nuestro presupuesto de la Federación. ¿Qué va a suceder con este déficit cuando se traslade la renta petrolera a las empresas transnacionales o a las empresas nacionales de una oligarquía local? Es que la renta petrolera, esos 800,000 millones de pesos, ese billón de pesos, va a ser repartido entre las transnacionales. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a cubrir este déficit? Este déficit se va a cubrir solo por 2 vías: deuda externa y pago de impuestos, más impuestos a los ciudadanos. Que eso lo advertimos en la reforma hacendaria. Hoy hay un gran clamor en todas partes por esta mal llamada reforma hacendaria. Hay estragos que están causándose a los sectores económicos porque hay un terrorismo fiscal y hay un acoso a los ciudadanos en el pago de impuestos, incluso más allá de la proporcionalidad y equidad que la Constitución refiere. Pero también hay un tema importante en este libro sobre la orgía privatizadora y el reparto del pastel petrolero. Hace un rato conversaba con los compañeros de prensa, me pidieron nombres, se los di, de cómo está distribuido el reparto del pastel petrolero. Y están nombres de funcionarios del PAN y del PRI que ahora están convertidos en asesores, presidentes de consejos de administración, consejeros, yo diría achichincles de las grandes transnacionales, secretarios de Hacienda, directores de Pemex, secretarios de Energía, que tienen información privilegiada y que ahora son achichincles y mandaderos de las grandes transnacionales. No tenemos un PowerPoint que yo les había pedido para describirles el cuadro esquemático de esta grave complicidad de aquellos que están metidos en el negocio del petróleo y que lamentablemente nadie les dice nada. Desde José Andrés de Oteiza, Carlos Ruiz Sacristán, que sirven de consejeros a empresas transnacionales, hasta Jesús Reyes Heroles, Emilio Lozoya, Pedro Aspe, Juan José Suárez Coppel, Adrián Layuz, Jaime Serra Puche, Herminio Blanco, José María Córdoba Montoya, Georgina Kessel, Jordi Herrera, Luis Ramírez Corzo, Gonzalo Gil Huay, Luis Telles, Alfredo Elías Ayú. Es decir, fueron altos funcionarios públicos, secretarios de Hacienda, directores de Pemex, secretarios de Energía, y ahora son los representantes de estas empresas extranjeras en México que están buscando quedarse con el petróleo, el recurso más importante del país. Por esa razón, nosotros creemos que esto no puede permitirse. Yo lo único que hago en el libro es describir lo que está pasando.
Cada uno tiene que quedarse con su versión. No quiero que se convenzan de la mía. Simplemente hagamos caso de la propaganda mentirosa y odiosa de la parte oficial que dice que te informes. Lo único que estoy dando es elementos para que se informen en este documento y cada uno tendrá la posibilidad de hacerlo. ¿Quiénes se quedarán con este pastel petrolero? Sobre todo el mayor pastel petrolero, por no decir la riqueza petrolera, está en los yacimientos de aguas profundas. ¿Quiénes van a ser las grandes empresas que se queden con este recurso? Que ya están aquí en México y que los que mencioné son sus representantes en México. Chevron de Estados Unidos, Statoil, Noruega, ExxonMobil de Estados Unidos, Shell de Países Bajos, British Petroleum de Gran Bretaña, Total de Francia, Petrobras de Brasil. Estas 7 u 8 empresas se quedarán con la renta petrolera nuestra, con la ayuda de estos comparsas que lamentablemente, junto con los legisladores, cometieron un acto de traición a la patria. Ahora me da mucha tristeza, les debería dar vergüenza. Vengo de San Cristóbal y veo en las calles grandes espectaculares, sin haber campaña, de quienes votaron en favor de esta privatización, ya buscando el otro puesto. ¿Cómo la gente puede votar por esos traidores? Y salen con su familia y dicen somos una garantía, y el otro que debe ser del Poder Judicial, que se tiene que mantener totalmente imparcial a la política. Y entonces digo yo, ¿cómo? ¿Por qué la gente no les reclama? Bueno, ¿y qué hiciste cuando votaste en favor de la privatización? ¿Por qué no me consultaste si quería que se privatizara el petróleo nacional? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me has dado la cara? El otro día viajé a Guanajuato, lo comentaba en San Cristóbal, y ustedes saben que la reforma hacendaria la aprobó el PRI, el PAN y un sector del PRD, el PANAL y el Verde, y veo en Guanajuato a un senador del PAN diciendo en un espectacular como los de aquí de 5 por 5 metros, iluminado y bonito, diciendo no más gasolinazos. Sí, ellos son los que lo aprueban. Es un cinismo, es hasta una burla contra los ciudadanos. Y luego voy más adelante y un señor del PRI, otro diputado federal, en un gran espectacular con grandes luces, no más impuestos. Le pone no más impuestos, ya basta. Y entonces digo, ¿cómo la gente? Pues, ¿cómo votaste? Y por eso este libro tiene los nombres de quienes votaron en favor de la privatización. Y cuando vieron algunos nombres, los que votaron, 3 de ellos, no muchos, 3 de ellos, me dijeron, oye, es Monreal, pues como cuates quítame de ahí. ¿Cómo te quito de ahí? Pues en la historia, ¿tú votaste en favor? Sí, pero no lo había leído bien. No, ¿cómo leí? La privatización del petróleo, y no leíste 3 artículos de la Constitución. No, es que quiero ser presidente y en mi pueblo me van a reclamar. Pues sí, tú no debes de hacer nada ya vete a tu casa. Ya has hecho mucho daño al país. Pero la gente va lamentablemente a seguir votando por ellos. O sea, porque la gente se le olvida. ¿Qué? Y por eso lo que yo entiendo y lo que yo quiero es generar conciencia. Nada más. Por cierto, los que no puedan comprar el libro, porque no vengo a eso, lo pueden descargar gratuitamente.
A ustedes les van a dar una hojita con su iPhone, con su teléfono, aquí está el código de barras y lo pueden bajar de manera gratuita en este momento. Entonces, no hay razón. Como decía Voltaire, este enciclopedista francés, ¿qué decía Voltaire? Podré no estar de acuerdo en lo que tú dices, pero defenderé con mi vida que lo digas. Yo lo único que hago es decir lo que yo pienso con elementos técnicos y ustedes sabrán comparar una y otra cosa. A mí me inspira venir mucho a la tierra de Belisario Domínguez, porque para mí, para los legisladores, uno de los próceres que más influyen en nuestra carrera parlamentaria es la de Belisario Domínguez, el doctor Belisario Domínguez, que fue un chiapaneco que ofrendó su vida por la libertad y sobre todo por denunciar la dictadura, por la democracia. Entonces, también yo les recomiendo, vean, miren, es tan indigno que yo me canso de repetirlo. Ustedes saben que bastaron en el Congreso de Nuevo León, de los diputados locales de Nuevo León, bastaron para aprobar esta reforma tan importante para la vida del país. Lo aprobaron en 3 minutos. Que en Sonora lo aprobaron en 7 minutos. Que en Querétaro bastaron 10 minutos. Que en Chiapas 1 hora y media, no sé, 2 horas, igual que en Hidalgo. O sea, bastaron 2 horas para aprobarlo. Y quienes lo aprobaron ahora quieren ser o candidatos a la presidencia municipal o candidatos a diputados federales. Y los que fueron diputados federales que aprobaron, ahora quieren ser locales o quieren ser presidentes municipales. Y la gente no le reclama nada. Les dan camisetas, una despensa, Monesgate, una despensa Soriana, ya, olvídate. Borrón y cuenta nueva y vámonos, la próxima, si te hago caso. Entonces, es un tema de conciencia. Yo vengo a Chiapas con mucho, de verdad, con mucho aprecio a la gente. Conozco, yo creo que uno de los estados que más historia tienen es este lugar. Las reformas estructurales han caminado mal en contra de la población. Lo afirmo y lo sostengo, como es el caso del artículo 3º y 73 Constitución. Ese vamos a terminar derogando, porque es absurdo. Es una reforma administrativa que afectó a los maestros sin ser consultados. Algunos se quejarán de que toman calle, sí, pero los ofendieron. Yo les decía antes de aprobar la reforma, escuchémonos, sentémonos, escuchemos la versión de los maestros. Ahora, aquí se ha presentado una controversia constitucional contra Chiapas por esta reforma educativa. Lo que yo aconsejaría al gobierno, lo que aconsejaría a los órganos del Estado soberano, libre y soberano de Chiapas, es acompañar a los maestros, porque es una decisión libre y soberana de un Congreso local. Yo creo que debería respetarse, porque de lo contrario, si la Corte resuelve en contra de una ley promulgada en el Estado, vamos a regresar al centralismo porfirista, en donde todo es el centro, los estados no importan. Y les digo esto no en este momento, he sido un federalista siempre. Tengo un libro que se llama El Federalismo Mexicano, donde toco el tema de Chiapas. Muchos de ustedes deben de saber
que Chiapas, en una época no muy alejada, tenía un espíritu, un sector de Soconusco secesionista, separatista, y lo tenía porque el centro lo agobiaba, lo abandonaba, lo exprimía y no tenía ninguna contraprestación ese sector de la población del Soconusco. Había un espíritu separatista, lo mismo que en Torreón, Coahuila, quería la Laguna hacer su propio estado, o otros estados. Por eso estudio el federalismo en una edición de Porrúa que se llama Federalismo, Evolución, Origen, Evolución de Perspectiva del Federalismo Mexicano. Ese libro lo escribí hace muchos años, no sé, 12, 14 años, pero ya prescribía cómo los congresos locales eran víctimas del centralismo abusivo del centro. Chiapas fue federalista casi siempre, igual que Jalisco, Zacatecas, muchos estados, Coahuila incluso. No hay que olvidar el federalismo. Por eso yo respetuosamente creo que el gobierno del estado debería acompañar a los maestros para defender su congreso local y sus decisiones soberanas. Pero sobre todo, aun cuando sea lo que suceda, creo que se están generando múltiples problemas en el país que pueden convertirse en un cóctel muy peligroso. Yo en lo personal pugno por la vía pacífica, pero la gente cuando la agredes tanto, ya no vale. Entonces, nosotros estamos en la lucha política, a pesar de las leyes electorales imperfectas, a pesar de los órganos electorales viciados, creemos en la vía electoral, creemos en el cambio pacífico, a pesar de todo. Yo les quiero expresar todo mi respeto a todos. Hace rato me preguntaban los periodistas en San Cristóbal que qué opinaba del gobernador, y le digo: hoy vengo en son de paz. Vengo a presentar mi libro sobre el petróleo, pero vengo otro día, entonces hablamos de eso. Entonces, para no mezclar, porque este es un tema muy importante, no quiero distraerlos. El petróleo es, por cierto, fuimos compañeros senadores, la nena, él y yo, fuimos compañeros, Dante también. Entonces, algún día voy a platicar con más profundidad. Hoy vamos a dejarlo en son de paz. Bueno, yo quiero decirles que ojalá y lo lean, de verdad lean. No hay motivo para que no lo lean. Descárguenlo gratuitamente, dénselo a sus hijos, a los que no pudieron venir, a los universitarios. Discútanlo, porque estamos en este momento por deliberar sobre las leyes secundarias. El miércoles pasado se entregaron al Congreso 21 leyes ordinarias a modificar en materia energética. 21 leyes, 9 leyes nuevas y 12 leyes a modificar. Y saben ustedes, en una de ellas, la ley de hidrocarburos, en una de ellas, y en la relativa a la responsabilidad presupuestaria y en la exposición de motivos de estas iniciativas, de este paquete legislativo, dice que el aumento de las gasolinas, el combustorio, el diésel, la energía, seguirá aplicándose hasta el 2019, y que después la Secretaría de Hacienda determinará los ajustes. Luego entonces
¿Cómo no leemos y cómo no le decimos al gobierno federal, eres un mentiroso? No es necesario las preguntas que me las respondas de Cuarón. Si en la propia ley me estás diciendo que hasta el 19 vas a aplicar los aumentos mensuales. O sea, ¿cómo nos ven la cara? Y los legisladores, les aseguro que el 90% no saben, o más, lo que están aprobando. No leen las leyes. Da tanta tristeza que llegas tú, debates y te dice uno del PRI, uno del PAN, oiga, diputado, tiene razón usted, pero pues, la disciplina del partido, pues ya, tú representas una población, un distrito, un sector. No, pero es que yo quiero ser, si no se mi carrera política se acaba, pues que se acabe, pero no tu dignidad. Ya, basta. Pero lamentablemente es un Congreso gris, de hombres grises, que votan por consigna. Miren, es tan triste que llegan encargados a votar. Ahí viene la votación, ya llegan en tropel todos. A ver, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? En contra, a favor, a favor, a favor, a favor. ¿Qué estás votando? Nada, o sea, no sé. Es el líder el que me dice que a favor. Es muy triste. Y vienen y presentan sus informes con gran pompa y prensa, espectaculares. Se van. Todavía los vemos como hombres respetables. Todavía te paras en las fiestas de 15 años de tu hija y dices, aquí está el señor diputado, la señora diputada. No, son vulgares ladrones. ¿Cómo es posible que hayas aprobado eso? Te da pena, mira lo que tú estás haciendo. ¿Cómo aprobaste la reforma fiscal? ¿No tienes vergüenza? No van a decir, no, yo no. Sí, aquí está tu voto. ¿Por qué no viniste a informarnos? Es muy complicado. Pero de nueva cuenta les digo que vengo son de paz. No quiero broncas porque si no salgo del estado. Sale mi vuelo a las 8 de la noche. Entonces, ahora estoy entre amigos. No creo que tenga problemas. Pero bueno, yo les quiero agradecer su atención. Una disculpa por empezar tarde. Le mando un saludo no respetuoso al presidente municipal de Tuxtla por el caos vial al que nos ha sometido y al que nos tiene sometidos a todos los ciudadanos de Tuxtla. ¿No es? Entonces, a quien corresponda. Al presidente municipal.